bienvenidos a otro episodio más, en este caso el episodio 27. Hoy dejamos a un lado las megaestrellas de portada, que la verdad que bueno, todos estamos no aburridos, pero sí que al final preferimos centrarnos en iconos auténticos, de esos jugadores que el fan de verdad adora por sus genialidades. En el primer bloque traemos un cara a cara de personajes irrepetibles, de jugadores que no creo que volvamos a ver en la NBA, como son el caso de Lance Stephenson y Brian Scalabrine. En el bloque femenino, o el segundo bloque, nos vamos a Chicago para recordar a una dupla de culto. Eran como el agua y el aceite, Courtney Vandersloot y Kylen Cooper. Y como siempre, para cerrar, abrimos toda la lavadora de los despachos, todo ese mercado que está en ebullición. Siguen saliendo comunicados oficiales y estamos todavía en julio. Analizamos los últimos volantazos de la NBA y el baile de nombres oficiales en la Euroliga y en la Liga Endesa. Arrancamos. Y bueno, comenzamos este bloque uno o el bloque del baloncesto masculino con dos jugadores irrepetibles, como ya hemos dicho, que es el caso de Lance Stephenson y Brian Scalabrine. El primero de ellos, Lance Stephenson, muchos lo conoceréis, ha sido un jugador más actual, ha estado jugando hasta hace muy poquito en la NBA, un jugador con un carácter diferente, era un personaje dentro de un jugador de la NBA. Fue capaz en los playoffs de 2014 con Indiana, en un partido que se enfrentaron a los Miami Heat y a LeBron James, de hacer el soplido, un soplido a la cara de LeBron, en el cual LeBron, en ese caso, reaccionó riéndose. Pero así era Lance Stephenson. Intentaba utilizar cualquier artimaña, cualquier momento para distraer o sacar de quicio a los rivales. Era un showman total. Era capaz de meter una canasta y celebrar tocando la guitarra, fijándose en el banquillo rival. Era capaz de hacer un uno contra uno, dejar al rival casi sentado, meter la canasta y olvidarse que tiene que bajar a defender. Pero así era Lance Stephenson. La gente lo quería, era un jugador defensivamente muy potente, muy importante para los equipos, sobre todo en su mejor etapa en Indiana. Pero eso sí, nadie va a negar que el propio Lance tenía un circo improvisado en todo lo que hacía. Al final, Lance era un showman, era totalmente extrovertido, era un jugador diferente, pero eso sí, un gran compañero, además de muy competitivo y capaz de sacar de quicio a los rivales más potentes. Luego está el caso en el que hablamos en este primer bloque totalmente distinto, que es el de Brian Scalabrine. Muchos lo conoceréis como la Mamba Blanca o White Mamba. Era el ídolo del pueblo, un jugador que no llegó a promediar más de 3 puntos en sus etapas en Chicago y Boston. Pero eso sí, pocos pueden decir que hayan ganado un anillo y Brian Scalabrine tiene un anillo
en su palmarés, un anillo con Boston en 2008 frente a Los Ángeles Lakers. Además, jugaba los minutos de la basura, pero era muy aclamado por el público. Era querido, pero en momentos que se sintió un poco ninguneado y que el haber estado en la NBA parecía más tenerle por hacerle un favor y tener a un jugador que, bueno, que como hacía piña y era buen compañero, pero además era buen jugador. Todo el mundo lo sabe y todos los equipos en los que ha podido estar, incluso antes de jugar en la NBA, así lo demuestra. Pero después de acabar su etapa en la NBA y de manera un poco ya por reivindicar su figura, Brian Scalabrine creó un evento viral en el cual se enfrentaba en uno contra uno frente a los mejores jugadores amateur de Boston. Los destrozó a todos. Creo que ningún jugador llegó a anotar ni una canasta en uno contra uno. Y claro, después de todo y de ganar su propio evento, Brian Scalabrine citó la siguiente frase y fue: Estoy más cerca de LeBron James que vosotros de Brian Scalabrine. Al final era pura humildad y genialidad. Así era el bueno de Brian Scalabrine. Como veis, dos jugadores totalmente distintos. Uno más enérgico, más extrovertido e incluso en algún momento desquiciante para los rivales. En el caso de Brian Scalabrine era todo lo contrario. No se notaba en muchos momentos que estaba ahí, pero era muy querido y después de su paso por la NBA ha sido más querido por la afición de Boston y por los aficionados al baloncesto. Y bueno, después de dos figuras distintas del baloncesto masculino, pasamos a la misma distinción, por así decirlo, porque al final creo que las dos jugadoras son totalmente diferentes, pero que tienen esa parte de desquiciar también a ratos a las rivales. Son el caso de Vandersloot y Kylean Cooper. Las dos jugadoras, grandes jugadoras, pero Vandersloot, muchos y muchas lo sabréis, que tiene un humor silencioso, impropio de una jugadora que se la ve por la cancha repartiendo hasta 20 asistencias, pero es capaz de sacar un humor bastante seco e irónico después de los partidos, y así lo demuestran algunas de sus compañeras. Pero eso sí, uno de sus mejores momentos fue cuando consiguió el anillo con Chicago Sky en 2021, hace muy poquito. Y es que en medio de la celebración, con la euforia y con todo el mundo, incluso dentro de la cancha, el propietario le prestó el micrófono a la jugadora, a Vandersloot, una jugadora importante, por no decir la más importante de su equipo, y le dijo que tenía que decir unas palabras emotivas de la temporada. Y Vandersloot, antes de coger el micrófono, ya tenía pensado qué decir. Y bueno, la siguiente frase es cogida al pie de la letra. Y es que dio las gracias a todos los aficionados, las gracias a la organización, pero eso sí, ¿cuándo nos vais a pagar el viaje a Hawái? Claro, eso
fue un humor que ella tenía que al final es irónico, directo y seco, pero que por lo que se dice no sentó del todo bien a la directiva, ya que, bueno, pues al final era algo que se había propuesto si ganaban el anillo. Pero claro, ella quería dejar constancia de que se lo habían merecido y que ya si se lo habían prometido, que lo prometido en ese caso es deuda. Así que bueno, esta jugadora, Vandersloot, era clara, directa y en ocasiones, como se observa, cortante, incluso con la directiva. Y pasamos a una jugadora diferente, enérgica, que también, como podía pasar en el caso de Lance Stephenson, que sacaba de quicio a las rivales por su enorme defensa. Era una jugadora de Filadelfia, era esa energía de barrio, todo lo contrario a lo que se puede ver en el caso de Vandersloot. Pero hay un momento, al igual que ha ocurrido con Vandersloot, en las finales de la WNBA, en un momento en el que Sophie Cunningham, la que ahora todo el mundo la apoda como la guardaespaldas de Caitlin Clark en Indiana Fever, le hizo una falta dura, como es Sophie Cunningham, y esta, Kellen Cooper, no se quedó atrás, sino que se la quedó mirando fijamente, como diciendo, te la voy a devolver en alguna manera, en ataque o en defensa. Vive del contacto, ya sea visual o físico. Y la preguntaron que cómo hacía para también para defender y sacar de quicio a las mejores jugadoras de la WNBA. Y ella simplemente dejó una frase para el recuerdo. Y fue que ella dice que no defiende, que no las defiende. Lo que hace es pegarse a ellas y que ellas mismas huelen su desodorante y se ponen nerviosas. Y por eso ocurren pérdidas, recuperaciones y canastas fáciles para su equipo. Está claro que era el trash talk por excelencia y lo sigue siendo por excelencia en la WNBA. Kellen Cooper, Vandersloot, dos jugadoras diferentes, pero que con su humor, con su inteligencia en la cancha, con su energía, han dado un paso más en la figura de las jugadoras en la WNBA. Y bueno, llegamos al tercer bloque y final de este podcast, en donde haremos un pequeño repaso, resumen de todo lo que está ocurriendo en el mercado, todo lo que está ocurriendo en la Euroliga, en la Liga Endesa y en la NBA. Tenemos que decir que sí que hubo movimientos los días anteriores y las semanas anteriores, pero ahora el mercado está un poco más parado de lo habitual, sobre todo en la NBA. En la Euroliga se siguen viendo movimientos. En este caso, el Valencia se ha hecho con la contratación de Mario Sansuperi, el joven base español que después de pasar una etapa en la Universidad de Gonzaga y mejorar sus prestaciones, vuelve a la Liga Endesa a un proyecto ganador como es el del Valencia Basket. Sí que es verdad que el Unicaja tenía el derecho de tanteo, pero como se ha podido saber, el Unicaja
no ha sido capaz de llegar siquiera a poder tantear el regreso del Principito a Málaga. Tenemos también que el Barcelona, después de muchos rumores, de todo lo que ha ocurrido con el no fichaje al final de Moses Wright y su partida al Emporio Armani en Milán, después de pagar una cláusula, eso sí, ya se ha oficializado la marcha de Xavi Pascual y también se ha oficializado dos fichajes, Oliver Nkamhoua y Justin Robinson, además de rumores de dos jugadores aleros que están muy cerquita del equipo de Sekulic, que puede ser seguramente el próximo entrenador del Barcelona. Tyrese Martin y Brian Mude, dos ex jugadores NBA que han tenido buenos minutos y puntos en la G League, jugadores atléticos que aportan, además de en ataque, en defensa. Veremos, como todo, si se oficializa y lo podemos decir aquí en este podcast. Luego también tenemos el fichaje de Zach LeDay por el Hapoel de Tel Aviv. Tenemos a Yabusel volviendo de nuevo a Europa, en este caso a cobrar 5 millones por temporada en el Panathinaikos. Un Panathinaikos que está hecho a base de dinero y de contratos altísimos. Si no gana en la Euroliga, no sé qué va a ocurrir con muchos de esos contratos. Tenemos también un jugador que fue muy nombrado y que fue el MVP para muchos de la burbuja, de aquella burbuja de la NBA, como TJ Warren, burbuja Warren para mucha gente, que viene a la Euroliga, ha sido fichado por el París Basketball. Y luego tenemos el fichaje de Mike James y Bruno Fernando por el FS Pilsen de Pablo Lasso. Volverá a compartir equipo con Matthew Strathel, que ya se oficializó, y Jordan Lloyd, que renovó, y coincidieron los tres en Mónaco. Por ahí todo lo que podemos decir oficial de la Euroliga. Un resumen claro de jugadores importantes y relevantes que van a ser en la próxima temporada en sus equipos. El Real Madrid, además de Pradilla y de Pedro Martínez, que venían desde el Valencia Basket, parece que está muy cerca de contratar a Damian Jones, un ex NBA, ganador de un anillo con los Warriors, un pívot suplente, eso sí, de Walter Tavares, y un pívot que para muchos tiene sus dudas, ha tenido muchos problemas físicos y veremos si no es una tirita en una herida que está muy abierta, que es ese pívot suplente de garantías para Walter Tavares. Además de que hay jugadores como Hessonia que están pidiendo el traspaso. La Euroliga se sigue moviendo, se han oficializado ya traspasos que se han hablado aquí en este podcast en episodios anteriores, como es el fichaje de Xavi Pascual como entrenador de Dubái o el de Shane Larkin como nuevo fichaje del Fenerbahce. Otro equipo, el Fenerbahce, que está a punto de contratar a Will Clyburn, ex del Barcelona, para dar ese punto de experiencia y de calidad al equipo de Sarunas Jasgivicius. Y en el mercado de la NBA sí que es verdad que se está moviendo bastante poco. Ha habido un pequeño parón desde aquellos saltos en donde vimos cómo Antetokounmpo se movía de ciudad, de Milwaukee a Miami,
También vimos el traspaso entre Boston y Filadelfia, entre Jaylen Brown y Paul George. Veremos qué ocurre con LeBron James, que es el nombre del mercado. A pesar de tener ya 41 años, LeBron quiere seguir compitiendo y ahora mismo sobre la mesa su agente Rich Paul le ha puesto varios equipos que ya le han ofrecido un contrato, le han ofrecido una estabilidad para esta próxima temporada, pero ahora mismo LeBron James no ha decidido nada. Está claro que él quiere competir por un nuevo anillo, así que se fijará en un equipo en el que pueda tener la oportunidad de ganar un nuevo anillo. Volverá a Cleveland, volverá a Ohio, volverá a Miami, donde fue feliz y ganó dos anillos junto con Eric Spoelstra. Se irá a los Warriors de Stephen Curry después de que Draymond Green haya rechazado renovar por más dinero para que los Warriors tuviesen más margen de maniobra para poder fichar nuevos jugadores. Ahora mismo está todo en stand-by. Todo está en un parón considerable. No hay grandes fichajes, no hay grandes movimientos después de los ya conocidos, pero sí que se puede decir que los Lakers se están moviendo y han hecho para mí un gran fichaje por lo que cuesta. Han fichado a Zaire Williams, un 3-4 bastante completo, con tiro exterior, un jugador que podía haber sido un poquito más y que se ha quedado en esa figura de jugador secundario, muy secundario, pero con gran capacidad rebotadora y un gran defensor del aro con brazos interminables. Pero no hay mucho más donde rascar. Sí que hay equipos que se quieren mover, pero todo va a girar en torno a lo que decida LeBron James. Washington también parece que escucha ofertas por Anthony Davis y Trey Young a cambio de varias rondas y del futuro para la franquicia. Pero ahora mismo Washington se pone encima de la mesa el quinteto que podría tener el año que viene. Un quinteto donde tiene al número uno, Egidio Basanta, luego tiene a Trey Young, Anthony Davis, tres grandísimos jugadores. ¿Podrían competir por entrar en playoff? Veremos cómo encaja el número uno de este draft. Pero bueno, lo que sí esperemos que los dos españoles que han tenido la suerte de entrar en franquicias que parece que les están dando bastante importancia y relevancia en la Summer League, como son Adai Mara y Sergio de la Rea, tengan esos minutos para formarse, sobre todo por el bien del deporte español, y que de la Rea en Dallas, al igual que está haciendo en la Summer League, que está haciendo grandes partidos, y Adai Mara en Oklahoma, puedan ser importantes para dos equipos que uno sí que es verdad que va a intentar volver a las finales y conseguir el anillo, y otro volver a los playoffs después de recuperar piezas, volver a tener sano a Kyrie Irving y poder disfrutar de un año más tranquilo. Así que veremos qué ocurre en esta Summer League, pero yo dejo un nombre sobre la mesa para la próxima temporada y es uno de los que más me ha sorprendido en esta Summer League, que es
Caleb Wilson. Además del número 2, Darren Peterson, dos jugadores que hay que tener el ojo encima de ellos. Además, no nos podemos olvidar de otros españoles que fueron elegidos, algunos en la segunda ronda del draft y otros que ya pertenecen a los equipos de la NBA, como es el caso de Hugo González, que ya tuvo su protagonismo la primera temporada con Boston, siendo un jugador diferencial en el apartado defensivo y que ahora se está soltando en ataque. Pero también dar la enhorabuena por la Summer League y sobre todo la mayor de las suertes a los hermanos Díaz Graham, que fueron elegidos por Dallas también, pero también a Baba Miller, que fue elegido por Los Ángeles Clippers, dándole un contrato garantizado al bueno de Baba Miller. Esperemos que todos tengan la oportunidad de seguir formándose y al igual que las figuras de Sergio de la Rea y Adai Mara que nombramos antes y otros jugadores que están apareciendo en esta Summer League como Caleb Wilson, Darren Peterson, puedan seguir mejorando y eso es el bienestar del baloncesto español. Y bueno, ya nos despedimos en este episodio 27 cargado de noticias, cargado de anécdotas bastante curiosas, pero eso sí, de mucho baloncesto. Espero que os haya gustado y para ello no hay más que suscribirse, compartirlo lo más que podáis, darle me gusta y siempre que tengáis alguna sugerencia, lo escucharemos para los próximos episodios aquí, en un lugar de la cancha, episodio 27. Chao.